Saludos, este video es el número 2 de esta serie de la clase de Sociología. Y en el video anterior hemos analizado los conceptos que desarrolló y plantea Weber, y en este video vamos a ver su comparación con los planteos de Marx, que como podremos ver a través del mismo, suelen ser un tanto más controversiales, más confrontativos, donde hay elementos de valor y también hay posiciones que terminan de alguna manera siendo bastante radicales, sobre todo en el tiempo en que esto se desarrolló. Entonces, Marx fue un filósofo de origen alemán que existió entre 1818 y 1883. En aquel tiempo, si bien no estaba en práctica o en funciones ya el imperio prusiano, o sea, alemán, pero la influencia todavía seguía estando, lo que quiere decir de que el estilo de vida de la población era mayormente de grandes necesidades sociales, y habían tenido muchos años de gobiernos totalitarios, ¿no? Donde el gobierno era prácticamente dueño de todo y ejercían poder y dominio sobre las sociedades más allá de distinción de clases, pero había grandes diferencias sociales también, o sea, gente muy, como decir en nuestro lenguaje, en español, gente muy acomodada. En este marco social aparecen las propuestas de Marx, que son totalmente revolucionarias en el sentido más amplio, ¿no? Tanto en conceptos como en la intención de práctica. Y este filósofo, Marx, había comenzado estudiando abogacía, leyes, y al final dejó eso por cuestiones personales. Tienen que ver con su vida personal, que formó pareja, se casó, se estableció en Francia, se dejó su ciudad natal, Colonia, donde estudiaba, y comienza una etapa de su vida donde la sociedad francesa, o sea, ya radicado en Francia, y no solo radicado en Francia, sino con un amigo de alto renombre también en todo este contexto, que es Engels, que un filósofo, se puede hablar muy bien o se puede hablar en otro sentido de él, ¿no? Pero siempre dio mucho que hablar por su forma de pensar y cómo confronta, ¿no? Y en este contexto, este hombre, Marx, empezó a desarrollar sus conceptos de las necesidades sociales. Él de alguna manera era un sociólogo, ya que realmente se preocupaba por las necesidades de las comunidades, ¿no? Y como les decía, habiendo emigrado a París, donde vivió muchos años, mucho más tarde, más adelante, emigraría nuevamente a Londres, donde pasa sus últimos años de vida, y allí muere en Londres, ¿no? De hecho, fue enterrado en el cementerio de Londres. En esos años de su juventud, él llegó a desarrollar
en lo que se conoce como el Manifiesto Comunista. Este Manifiesto Comunista fue pedido para que él lo hiciera, o sea, se le encargó a él que lo hiciera. Y eso, los que le encargaron este trabajo filosófico, o sea, de desarrollar el concepto de las ideas y propuestas que cierto grupo tenía. Este grupo se le conocía como la Liga de los Comunistas, la cual era una asociación de trabajadores de origen alemán, pero fungía a nivel internacional, ya de que su renombre excedía las fronteras. También se lo llegó a llamar como la Liga de los Justos, porque lo que ellos proponían era justicia. Ellos clamaban por justicia, una justicia social para los trabajadores y sus familias de diferentes partes del mundo. Por supuesto que por la época en que estamos tratando, estamos hablando mayormente de Europa, ¿no? Aunque no se excluía también el conocimiento que había del estilo de vida en Estados Unidos, ¿no? Particularmente en la costa este de Estados Unidos, en la parte norte, Nueva York y todas esas ciudades importantes, sobre todo en aquel tiempo, ¿no? Entonces, a ese grupo, el grupo de los comunistas o de los justos, pertenecían como asociados Marx y también Engels. Entonces, en 1847 hubo un congreso de la Liga, de este grupo, que se realizó en Londres. Y ahí es cuando se le encarga a ambos que se desarrolle, o sea, teóricamente y por escrito, o sea, la manifestación comunista. Se le llamó primero, antes de que se le llame comunista, se le llamó el Manifiesto del Partido Comunista. Ahora, la palabra partido en aquel entonces tenía otra connotación de la que tiene hoy. Hoy la palabra partido es una palabra más común en términos de un grupo político, ¿no? Tendencia política es como decir el Partido Republicano o Partido Demócrata en Estados Unidos o cualquier otro en nuestros países, ¿no? Entonces, pero en ese entonces la palabra partido significaba tendencia o corriente política o estado de opinión, ¿no? O sea que eso era un partido, o sea, podía ser un grupo que opinaba de determinada manera y punto. No necesariamente era un partido político, sino que era un grupo social con un pensamiento político, que no es lo mismo. Entonces, de ahí surge el manifiesto comunista, o sea, su manifestación, su expresión. Se llamó manifiesto, entienda bien la propia palabra, el sentido semántico, el origen de la palabra, porque los burgueses, ya aclararemos más el término burgués, aunque creo que es conocido por todos, llamaban al comunismo, burlescamente le llamaban fantasma. Es decir, a modo de burla, como que era algo que asustaba a la gente. O sea, los comunistas eran fantasmas que asustaban a la gente, eso en el pensamiento, digamos, burgués. Se llamó comunista porque en 1847, cuando se desarrolla este manifiesto, los partidarios de sistemas utópicos, o sea, cosas irrealizables, pretendían mejorar la sociedad sin dañar al capitalista. Entienda bien eso. O sea que la propuesta nunca fue dañar al capital o al capitalista. Eso es lo que pensaba el grupo que le encargó el manifiesto a Marx y a Engels. Muy bien, dejando claro eso, que es muy importante para todo lo que viene ahora, ¿sí? Tengan en cuenta
de que ese grupo no descartaba el capital. Esta obra se difundió mucho, se difundió por todo el mundo. O sea, es algo que fue muy visto y se habló mucho. Fue algo que corrió como un reguero de pólvora en todo el planeta. Sí, en todo el planeta. Entonces, estaba proponiendo algo que, valga la redundancia, proponía cambiar un estilo de vida, lo cual la mayoría de las personas del mundo estaban agobiados, por decirlo en una palabra bien clara. Vivían agobiados por la pobreza y por todas las necesidades que con eso que la condición de pobreza conlleva. Entonces Marx se identificó con ese sentir de esa gente y pretendía que la lectura de este manifiesto fuese un arma, o sea, un arma en el sentido teórico, no un arma bélica. Un arma de lucha por los proletarios, o sea, por los muchos que trabajan. Prole, muchos, trario de trabajo. Entonces, por los muchos que trabajan. Y que les sirviese para comprender la historia y el discutir con sus propios compañeros, o sea, los demás proletarios. Y entonces, en el grupo que ellos formaban, el grupo de los justos, el grupo manifiesto comunista, pudiesen tratar todas las cosas con cierta altura, podemos decir. No obstante, en concreto, en este manifiesto, en los capítulos 2 y 3, estos capítulos tienen un estilo de propaganda política muy, muy enfática, ¿no? Y en el capítulo 3 particularmente Marx hace una crítica irónica, burlona, corrosiva y tal vez mordaz, o sea, hasta burlándose de alguna forma y con malicia a los adversarios políticos. O sea, ya estamos hablando de adversarios. O sea, una vez escrito el manifiesto, ya no estamos hablando ya con, digamos, no con la misma actitud que fue propuesto originalmente para que ellos lo hicieran, sino ya una forma bien confrontativa a quienes iba dirigido. Entonces, hoy en día, después que han pasado unos 150, 170 años, 180 aproximadamente, en la actualidad, si nosotros leemos el manifiesto comunista, ¿qué podemos encontrar? En el capítulo 2 vamos a encontrar medidas revolucionarias, ¿no? Que a veces son difíciles de aplicar. Antes de continuar con el término revolución o revolucionario, tenemos que entender qué significa la palabra revolución. Si bien los contemporáneos a nosotros, o los que tenemos la edad, por ejemplo, como tengo yo, que hemos sido de alguna manera testigos o hemos visto o sabido o conocido o leído, como fuera el caso, conforme a la edad de cada uno, sobre revoluciones en nuestros países, en Latinoamérica, particularmente una de las más llamativas obviamente fue la Revolución Cubana, ¿no? con Fidel Castro y Che Guevara. Entonces entendemos como revolución esos conceptos. Sin embargo, en su semántica, en el sentido original de la palabra, revolución es dar vuelta. O sea, eso es una revolución, es algo que da vuelta, o sea, que da vuelta a todo, ¿no? Piensa, por ejemplo, de que tú manejas un carro, un auto, y no solo el velocímetro te marca la velocidad que va, sino de que hay algo que regularmente en español se llama tacómetro, que cuenta la cantidad de vueltas, o también se le dice revoluciones. O sea, es la cantidad de vueltas no que da el auto, sino las vueltas que da el motor. Entonces, el motor, cada vuelta
es una revolución. Entonces, al dar vuelta, no pasa nunca al mismo lugar, porque eso lo hace funcionar. Entonces, cada vuelta que da el auto, en este caso, cuando la rueda da una vuelta, no pisa el mismo lugar. No, ya no más. Entonces, cada vuelta hace que avance eso. Entonces, una revolución está hablando de un cambio social que puede resultar de manera permanente. Por ejemplo, a veces ha habido crisis en nuestros países, aquí mismo en Estados Unidos ha habido crisis. En 2008 hubo una crisis profunda a nivel financiero y en ese entonces se le llamó crisis y se usaba el término crisis todo el tiempo, y por 2 o 3 años se seguía hablando del mismo evento y circunstancia como crisis, ¿no? Sin embargo, la crisis es algo que siempre es temporal y puede durar días o semanas. Entonces, la crisis no es algo permanente. Pero cuando, superado el tiempo razonable en lo que se puede considerar una crisis, ya deja de ser una crisis y pasa a ser una revolución. O sea, lo que fue ya no vuelve más. De eso se trata. Entonces, habiendo explicado esto, ya entendemos ahora, a partir de aquí, lo que nos queda por delante de este tema, que la palabra revolución se puede aplicar en dos maneras diferentes. Una, en un cambio social radical, totalmente. O sea, un cambio total, absoluto. La otra puede ser una revolución, como puede ser la revolución 1918, 1919 en Rusia. Una revolución, donde el pueblo se levantó en armas y todo lo que vino después, ¿no? Entonces, aquí se va a plantear a lo largo de este tema hoy las dos maneras de revolución. Y ya nos vamos a dar cuenta cuando toquemos cada uno de estos tópicos. Entonces, las medidas revolucionarias que propone el capítulo 2 son a veces de difícil aplicación. Estamos hablando del manifiesto comunista. En cuanto a la conquista del poder político por el proletariado, que propone el capítulo 2, es decir, repito, la conquista del poder político por el proletariado. O sea que el pueblo, los proletarios, toman control del gobierno. Esa es la propuesta. Dice que propone el capítulo 2, el mismo Marx se percató de que era algo difícil de conseguir dado que había ocurrido con la Comuna de París, lo cual terminó en una revolución armada en París donde hubo muchísimos muertos, cambió de gobierno y realmente fue un verdadero desastre, pero cambió radicalmente el futuro de ese país. En alguna medida para bien, aunque no todo fue bueno. Además, la crítica que hace a muchos socialistas, es decir, de que Marx critica a muchos socialistas. Hoy en día se confunde mal lo que es comunista con socialista. Y son dos líneas políticas que, si bien son de izquierda, una es totalmente moderada, podemos decir centro izquierda es el socialismo, y el comunismo es extrema izquierda. Por ejemplo, el caso como puede ser en el tiempo de hoy actual, como es Corea del Norte, por decir así, o China comunista. Aunque hoy en día China comunista tiene una bandera comunista, un gobierno comunista, pero tiene un desarrollo económico que es totalmente capitalista. O sea que, bueno, vamos a llegar a eso después porque precisamente este es un tema que parece confuso, pero vamos a entenderlo. Para entender precisamente cuál fue el propósito y cómo terminó esta historia. Entonces, en la época en que se escribió, tenía mucho sentido, y la crítica socialista que hace desde este manuscrito
Marx hacia los socialistas va en referencia a partidos que eran socialistas de ese momento. O sea que si usted lee hoy este manifiesto, no tiene nada que ver con la realidad presente en términos de los partidos socialistas que hay hoy en día. Entonces, o sea, porque es otro contexto totalmente diferente. Vamos a centrarnos en lo que sucedió, porque es nuestro análisis sociológico. En el contexto histórico del manifiesto comunista, se había producido la revolución industrial. Fíjese, estamos hablando de una revolución industrial, no es una revolución armada, es una revolución de superproducción, que desencadenó en la sociedad que hoy tenemos nosotros. Se conoce con este nombre el conjunto de transformaciones económicas y sociales que produjeron en diversos países con el desarrollo de la industria moderna a partir del siglo XVIII. Entonces, empieza en Inglaterra a partir de 1760 aproximadamente. Estamos hablando del tiempo del Renacimiento, todo ocurre al mismo tiempo. Cuando hemos hablado en otras clases del Renacimiento, el cambio de forma de pensar, la cultura, la filosofía, la religión, todo eso, también cambió esto, o sea, el concepto de la vida en términos políticos. Entonces fue un despertar de la sociedad a nivel mundial. Entonces comienza en Inglaterra, como decíamos, la revolución industrial. En primer lugar, en ese entonces la revolución más propia de ese momento era la industria textil, pero después ha habido otros adelantos que también tuvieron que ver con el desarrollo de la sociedad, como el invento de la máquina a vapor, entre otros, la sustitución de la fuerza manual o también de animales por máquinas, fue sustituido. Todo esto fue parte de la revolución industrial. También, más allá de las partes, digamos, positivas de la revolución industrial, está la parte negativa, que es la que enriqueció, este sistema enriqueció a lo que se conoce como la burguesía. Y creó el proletariado, o sea, hizo una diferenciación de clases más distanciada una de otra. Si antes estaban a una distancia cerca, la gente que estaba mejor que la gente que no estaba bien, pero a partir de la revolución industrial la distancia se hizo mucho más distanciada, valga la redundancia. Entonces, la revolución industrial permitió que la burguesía se enriqueciera más y que el proletariado, o sea, los trabajadores, se empobrecieran más. Ya que la clase obrera, a partir de la revolución industrial, llegaban a trabajar hasta 15 horas diarias. Prácticamente eran esclavos. Entonces, esta gente vivía en barrios extremadamente pobres, en pobrezas inimaginables. Tanto era la pobreza y las enfermedades que esto desarrolló por falta de agua corriente, por falta de higiene, por malos alimentos, por falta de criterios de los gobiernos en función de mantener la salud pública. En ese tiempo se desarrollaron las más grandes pestes que mataron a millones y millones y millones de personas en toda Europa, comenzando mayormente en Inglaterra. Entonces, ha habido incluso invasiones de ratas, donde era imposible poder exterminar con ellas, y las ratas exterminaron prácticamente a una generación. O sea, la peste bubónica que hubo en cierta época, allá por los 1600 y pico aproximadamente, trajo millones de muertes. Con el correr del tiempo, la revolución industrial
hace que avancen las ciencias y las técnicas. Y se lograron importantes avances en lo que tiene que ver todo en las ciencias médicas con el tema de las epidemias, como ya les mencioné hace un momento. Entonces hubo que superar todo eso, enfocarse, porque una sociedad sin una buena salud termina destruyéndose a sí misma. Políticamente ya se habían producido algunas revoluciones, o sea, modos de pronunciamiento, pero no pasaban mucho de ahí. En realidad, los obreros pretendían que el pueblo votase mediante el sufragio. Eso era lo que en realidad el grupo original de los llamados comunistas o los justos querían votar, porque no todos tenían el derecho al voto. Estamos hablando de los ciudadanos, sino que solamente votaban los que eran dueños de propiedad o que tenían compañías. Esos son los únicos que tenían derecho a votar. Los proletarios, o sea, los pobres, no tenían derecho a voto. Entonces se buscaba que haya una igualdad social. Por eso surge el concepto de socialismo, para que haya términos igualitarios en la gente. A todo esto, la filosofía de Marx lo que plantea el hombre como un ser social, o sea, dentro de un todo. Entonces, que el trabajo tiene que ser el medio con el cual el hombre se relaciona con sus semejantes y también con su propia naturaleza, o sea, términos de humanidad y todo su entorno de vida. Por eso el hombre, mediante el trabajo, debería de realizar su esencia natural en lo que hace que tiene de humano nuestra humanidad, valga la expresión, ¿no? Una. Y la otra es conocerse y reconocerse lo que esta persona, el individuo, cada uno hace por beneficio no solo propio, sino también de toda la comunidad en sí. Ahora bien, sin embargo, Marx y Engels lo plantean de una manera un tanto diferente. Lo plantean como que el trabajador está alienado bajo el yugo capitalista. Es decir, de que el hombre no es una máquina, es un hombre, es un ser humano, pero no es tratado como un ser humano, sino es tratado como algo más del engranaje industrial. Es decir, tienes que trabajar todos los días, 15 horas por día. Si te enfermas, es un problema tuyo. Nadie te va a pagar, ni nadie te va a atender, ni nada. Entonces, es tu problema. O sea, cualquier persona es reemplazable por otro así. Entonces, eso era el estilo de vida de ese tiempo. Entonces, esto exacerba los sentidos de personas que tienen un desarrollo filosófico más adelantado de lo que esa época era, y ellos están viendo, son visionarios de una sociedad más correcta, es decir, de que haya más igualdad, ya de que el obrero, por el solo hecho de trabajar, de tener que trabajar, pierde su humanidad, en un sentido de que solamente es un instrumento, nada más. Y nadie es imprescindible, todos son reemplazables. Está enfermo, se murió, ¿verdad? Next, que pase que sigue. Entonces, con ese criterio, las clases sociales, no había clase media. Entonces, con el tiempo llegó a haber lo que hoy conocemos como clase media, que también se está perdiendo, pero en aquel tiempo se les llamó los burgueses. Burgueses porque del alemán burgo habla de ciudad. Entonces los que vivían en la ciudad con las ventajas de la ciudad eran burgueses, ¿no? Y los trabajadores trabajaban donde estaban las industrias
y vivían alrededor de aquellas industrias en barrios muy marginales, muy pobres, sin, como ya mencioné, sin los mínimos requerimientos de salubridad pública, ¿no? Entonces, era un existir de sufrientes, nada más. No vivían, existían. Y solo sacaban para poder comer a duras penas. Porque dentro de este marco está lo que existe capitalismo. Y capitalismo, o sea, los dueños de las grandes empresas donde trabajaban la mayoría de la gente, también eran dueños del campo donde se cultivaba, y los productos que producían ellos mismos también los vendían en las ciudades o los distribuían también con otros trabajadores. O sea, prácticamente no había un trabajo de cuenta propia. Era muy escaso las posiciones de cuenta propia, es decir, un trabajador que puede ser plomero, gasista, electricista, etc. No había eso. O sea, siempre trabajaban para un señor. Entonces, ese señor regularmente era el burgués, que no llegaba a ser una persona rica, ¿no? Sino de que estaba ahí en el medio, ¿no? Entonces, los burgueses eran los que manejaban a la gente, por decirlo así. Y los más ricos, que ni se les conocía ni se les veía la cara, eran los dueños de los grandes capitales, donde de pronto en aquellos tiempos trabajaban en grandes industrias. No era común la industria pequeña, prácticamente no existía la industria pequeña, eso aparece mucho tiempo después, como 150 años después. Entonces entendemos aquí de que este grupo social era muy explotado. Entonces la explotación capitalista y el proletariado eran las dos clases sociales. El capitalista y el proletariado, a una distancia muy lejos, ¿no? Uno de otro. Entonces, el trabajo de Marx que propone, ese de Marx y de Engels, propone acabar con el sistema capitalista, acabando con el burgués, para lo que hay que acabar con su propiedad en el sentido de transformarla en comunitaria. Entonces, la propuesta del manifiesto comunista era hacer desaparecer al capitalista y de que todo sistema sea gobernado y manejado desde una forma del proletariado. O sea, que el proletariado mismo, o sea, los trabajadores, eran sus propios dueños, pero como una sociedad organizada. O sea, que nadie era dueño, sino todos eran de alguna manera dueños. En tiempos más actuales, no hace muchos años, hoy casi está desaparecido este formato, aunque hay muchos que ya lo están proponiendo en Estados Unidos que vuelva a aparecer. Son las como cooperativas de trabajo, ¿no? Donde de hecho hay algunos comercios, hay algunos supermercados aquí en el área de Los Ángeles que son cadenas de supermercado y no tienen un dueño capitalista, para entenderlo así, esta figura, sino de que los empleados, los trabajadores son dueños de toda esa corporación. Entonces eso viene a ser una cooperativa de trabajo y es de alguna forma, usando eso como modelo, lo que estaba tratando de proponer Marx, ¿no? O sea, transformar el proletariado en algo que sea totalmente comunitario. Entonces, en este concepto se debía de alguna manera anular el sistema capitalista. Es decir, que el trabajador iba a recibir un beneficio parejo. Todos los trabajadores iban a ganar lo mismo, no importa la especialidad o profesión que éste tuviera. Es decir, que es lo mismo el operador de una máquina industrial o un telar textil, una máquina de plástico, que, por ejemplo, que un abogado, que un médico, todos son trabajadores. Entonces no había diferenciaciones sociales. Esa es la propuesta del manifiesto comunista.
Entonces no había dinero de por medio. No había dinero para evitar la acumulación de capital, es decir, para que nadie se enriquezca y de esa manera no pudiera tomar dominio sobre las demás personas. Sin embargo, antes de que llegue esta era, hubo otra era, presta atención a este punto, que fue la era del feudalismo. Es decir, que estaban los señores feudales, que ya he mencionado esto en el video anterior. Pero los feudales, que estuvieron varios siglos como poder, ellos no le pagaban salario a los campesinos o a los que trabajaban dentro del marco del pueblo, que era el centro, digamos, de ese entorno social, que regularmente eran ciudades amuralladas, como los castillos, ese tipo de cosas, en la Edad Media en Europa, ¿no? Eran como una forma de colonias, como se conoce en México, que eran cerradas totalmente, estaban defendidas por militares, soldados, y había un gobernador feudal. Ahí, en ese entorno, regularmente no se manejaba dinero, todo el dinero, se puede decir así, era del señor feudal, donde se manejaban valores en oro, plata u otros valores de ese momento. Entonces se llegó a manejar otras formas de dinero, por ejemplo, bonos. Y el dueño, digamos, el señor feudal, le pagaba con unos bonos un papelito que vale por tanto, y ese papelito tenía que ir al almacén a comprar sus comestibles, los víveres, y pagaba con ese papelito que era un bono. No tenía valor fuera de ese espacio donde toda esa comunidad vivía, ¿no? El feudo. Entonces, esos papelitos terminan siempre en el poder del señor feudal, o sea, del gobernante de esa localidad. Tengan presente que ninguno de los habitantes usaba monedas, o sea, dinero. Entonces, ahora, cuando producían algo, o sea, a modo industrial, o sea, a modo agrícola, cualquiera sea el producto del campo, y era manejado por el señor feudal, este vendía los productos afuera por el valor de cambio que hubiese en ese momento, oro, plata u otros elementos. Incluso llegaba a haber monedas de oro, monedas de plata o de otros valores incluso menores, ¿no? Como níquel u otros. Entonces, él captaba el dinero y le pagaba a su gente con bonos. O sea que siempre uno se quedaba con todo el total del dinero, y todos los que trabajaban y vivían ahí eran sus súbditos. Entonces eso fue una forma de esclavitud que duró siglos y termina cuando viene todo este cambio de la revolución industrial, y coincide con otros movimientos que hemos tratado en otras clases, con el despertar espiritual, de una manera emocional, porque aparecen los grandes músicos, los grandes filósofos, cambia el pensamiento de la gente empieza a despertarse. Tengan en cuenta de que Marx y Engels eran filósofos. Entonces ellos, podemos decir que del arte de la escritura, llámese poetas o escribir libros o historias o ser historiadores, pasaron a ser reformadores. Y ese es el concepto. Tengan en cuenta que dentro de este contexto de tiempo también ocurre lo de la Reforma Cristiana. O sea, salir del yugo de una iglesia universal para de que cada uno pudiese creer como sentía de creer, tener la libertad de creer de una manera diferente y eventualmente que sea totalmente bíblica. Pero es que los que gobernaban, si se puede decir así, la iglesia que tenía la hegemonía política,
donde el clero cogobernaba con el rey y con los señores feudales, entonces ellos diseñaban la religión para tomar control de todas las personas. Entonces encontramos que todo esto termina en desarrollar en lo que fue una conciencia de clase. La gente se despertó. Y la gente se dio cuenta de que había otro mundo y que querían conocer otra cosa y que aspiraban a otra cosa. Entonces, a este punto que necesitamos ya ir terminando por este video, quiero mencionarles los diferentes sistemas a los cuales se presentan en el escrito de Marx y de Engels en términos históricos. Vale decir, los modos de producción de las diferentes sociedades a lo largo de la historia fueron la primitiva, donde en la más antigua, valga la redundancia, la más antigua antigüedad, la propiedad de los bienes era colectiva. Por ejemplo, para darnos una idea, grupos nómadas, como para tener una idea, podemos mencionar a Abraham, donde tenía sus 700, 800 esclavos, su familia era Sara, y nadie más, hasta el momento que después tiene el hijo, ¿no? Y todos le servían a él. O sea, no estoy hablando mal de él tampoco, pero estoy dando la figura de una figura antigua. Entonces todos trabajaban, había un señor que gobernaba, que dirigía, que tenía sus propios beneficios, digamos, vivir bien, pues tampoco cobraba dinero. Abraham no tenía eventualmente dinero. Por eso incluso a veces se emocionó con un tema de dinero que hubo en la historia de él, ¿no? Pero dejamos ese tema y no vamos a entrar en lo teológico. Entonces tenemos que la parte más primitiva de las sociedades tenían en forma colectiva los bienes, o sea, compartían todo. Eso es una forma de comunismo, o sea, común unión en todas las cosas, ¿no? Se asocia con la palabra comunión también, tiene la misma raíz. El siguiente punto que plantea Marx es el esclavista, el sistema esclavista. El anterior fue el primitivo, una sociedad primitiva donde se comparte todo. El siguiente es el esclavista, donde el esclavo es propiedad del amo o señor o feudal. Y después viene precisamente la era del feudalismo, que donde la era del esclavo va tomando más fuerza y se organiza de una manera más adelantada. Ya estamos llegando de pronto a los 1600, 1700, donde podemos imaginarnos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, donde un señor rico, como algunos próceres de este país, de que llegaron a tener hasta 800 esclavos o más, ¿no? Como Jefferson, por ejemplo, al momento de que propone la emancipación de los negros, él en ese momento tenía cerca de 800, 900 esclavos. Entonces, eso es una práctica feudal. O sea, un señor donde no les paga un salario, les da de comer y hasta ahí. Solo que vivan, existan y viven muy precariamente. Y después esto se convierte en un sistema capitalista, donde era necesario por el crecimiento de las comunidades, de las sociedades, la expansión, la multiplicación de la gente. Ya no podía trabajarse de esa manera. Entonces tenía que haber algo de por medio y entonces ahí aparece la moneda, el dinero, ¿no? Que antiguamente ya había existido, pero tenía otra connotación política con el tema de los reyes, emperadores y todo eso. Entonces ahora en esta era casi moderna o premoderna aparece el sistema capitalista, donde
el propietario es dueño de los medios de producción, de las plantas, de los mecanismos, de todo el funcionamiento y del producto terminado. Y Marx y Engels proponen como último eslabón a futuro el sistema de comunismo, donde la propiedad todos los beneficios son de todos. Hasta ahí entendemos lo que es el comunismo. Entonces, hasta aquí llegamos al punto de poder resumir estos niveles: primitivo, esclavista, feudal, capitalista y por último, como propuesta de futuro, el comunismo. Ahora bien, el modo de producción que aparece con el capitalismo, hay dos áreas, ¿no? Que es la infraestructura y la superestructura. Entienda bien esto. La infraestructura o base económica contiene condiciones o factores de producción, es decir, son los recursos naturales de la sociedad, es decir, el clima, las materias primas, los medios de producción y las cosas, los instrumentos, las máquinas, todo lo que conlleva para poder realizar operativamente el desarrollo de esa industria, ¿no? Y eventualmente la fuerza de trabajo, que son las personas que están trabajando, los obreros, o sea, el proletariado. Entonces, la energía de sus trabajadores, esclavos, siervos y proletarios de la historia también está incluido en esto. Es decir, que la infraestructura dentro de lo que es las condiciones o factores de producción, está todo englobado en eso. Entonces, el siguiente punto respecto de lo mismo, seguimos con la infraestructura, están las fuerzas productivas, que son el resultado o combinación de todo eso que termina siendo un engranaje. O sea, todo está coordinado para que funcione en términos de producción, para que el dueño, señor, propietario, como le llame, recibe el dinero. Siendo de que las clases proletarias siempre abajo, bien lejos, y cada vez más lejos uno de otro. Ya estamos hablando de dos clases sociales, baja y alta. No hay clase media. Las relaciones sociales de producción. Entre los miembros de una sociedad concreta para organizar el trabajo, la división del trabajo y el reparto de la riqueza, se plasman en leyes de la superestructura sobre las relaciones de propiedad. En la historia de las relaciones de producción ha originado la división de la sociedad en clases como dominante y dominada, es decir, dos clases sociales. Y esto nos lleva a la superestructura. Hasta aquí hemos visto la infraestructura, que es toda la maquinaria de engranaje para producir algo. Ahora, la superestructura es la forma de pensar de cada época, las ideas dominantes de una época que siempre han sido de la clase dominante de esa etapa. Es decir, se plasman presta atención a esto, en las instituciones, en las leyes, en las costumbres, en las religiones, en la moral, en el arte, en la cultura, en la ciencia, en la filosofía y en todo lo que sea teoría. O sea que toda forma de pensamiento que traiga progreso y estabilidad a una sociedad está regido en lo que se conoce como la superestructura. Es decir, el proletariado, la clase pudiente, que son los dueños de esas corporaciones, vamos a llamarla así, y después está la superestructura, que es el poder que mueve los hilos a todo, pero que está trabajando junto con el capital. En realidad están cogobernando. Recuerde que solamente podían votar los que eran dueños o patrones, dueños de propiedades, de empresas, de corporaciones que empleaban a la gente. Los de abajo no tenían ni voz ni voto. Entonces,
hasta aquí hemos visto la infraestructura y la superestructura. Entonces, cuando se propone el manifiesto comunista, se propone una lucha de clase, es decir, de que se está proponiendo lo que podemos decir una revolución, dar vuelta a todo. Pero cuando empieza como una filosofía, termina siendo una propuesta de revolución al final violenta, es decir, de armas tomar. Es decir, que era necesario la propuesta porque el capital nunca iba a ceder el espacio para que el proletariado alcance o por lo menos acercarse a las comunidades de vida que tenía la clase privilegiada. Entonces, para esto quiero llevarlo a un cuestionamiento que es necesario que usted ahora desarrolle. Para ir terminando este video, quiero llevarlo a usted al punto de algunas preguntas que quiero hacerle, ¿no? Y que las vamos a transmitir a través del módulo también. En la actualidad es evidente que el proletariado no ha hecho en todo el mundo la revolución de la cual se proponía Marx. Y aún estamos, según muchos, en la etapa capitalista, aunque con muchas características distintas al capitalismo del siglo XIX. Y yo le pregunto a usted, ¿siguen las luchas de clases hoy día? Y si hay clases, ¿cuáles son estas clases? Y si hay explotación, ¿dónde está la explotación? Y si hay explotación, ¿quiénes son los explotadores en Occidente, o sea, en nuestra cultura? ¿Los trabajos de la gente más joven son trabajos basura? Pregunto. ¿Y los inmigrantes? Hablando de inmigrantes estamos nosotros. ¿Qué papel juegan todo esto los inmigrantes en todo este planteo? Una pregunta tal vez más política. ¿Explota el norte al sur? Y no pienso solo en América, esto también ocurre en Europa. ¿Será el capitalismo la última etapa de la historia antes del fin? Con esto cerramos este video, con esta serie de preguntas, y avanzaremos después con otro video más, ampliando un poco más este tema. Las preguntas quedan para que usted las desarrolle. Dios la bendiga. Hasta la próxima.